Hola, hola, buenas noches a todos ustedes, a una nueva edición. Estamos transmitiendo hoy sábado porque bueno, hubo mucha actividad entre semana y no pudimos salir el día jueves. Sin embargo, eh, vamos a tener una breve máster esta vez, en este caso. Va a ser un tema que está muy relacionado, que en algún momento lo quería hacer, pero por diversas razones no lo había podido eh, em, tener presente. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo que titulé "El momento es ahora", o mejor dicho, ¿qué esperas para emprender? Esa es la palabra, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hago siempre, en el fondo, ¿no? Cuando hablo con muchas personas que les he presentado las posibilidades que tienen, o les he dado algunos consejos de cómo emprender, les he dicho qué deben hacer, qué es lo que deben tomar en consideración, y obviamente tomar una decisión es algo que requiere tiempo, pero no significa que tiene que pasar mucho tiempo como para tomar una decisión, porque en el mundo de los negocios, si hay algo que yo aprendí, es que 1 más 1 son 2, y cuando esa cuenta te da, lo único que tienes es que darte un respiro para decir, ¿le entro o no le entro al negocio en ese caso? En todo caso, siempre he admirado a las personas que son sinceras, es decir, hay personas que dicen que bueno, lo que tú me planteas, chévere, todo bien, pero bueno, no lo quiero hacer porque no me gusta. Entonces es cuestión de gusto también, no es cuestión de obligación. También podemos decir que es cuestión de conocimiento, ¿ok? Porque cuando una persona decide ser emprendedor, tiene que entender algo fundamental, y es que tiene que desprenderse de todo aquello que significa lo tradicional, todo aquello que significa lo estructural o lo estructurado que nos han enseñado a nosotros en nuestra vida. O sea, tiene que estar dispuesto a entender que tiene que desestructurarse todo completamente, y tiene que entrar en un emprendimiento que estoy completamente seguro que le va a dar buenos resultados. Sin embargo, el hecho de estar atado mentalmente a lo que tú vienes siendo, eso te va a limitar. Y es por eso que yo siempre hago presentaciones donde hago ese esquema muy bueno y recomendable de Robert Kiyosaki, que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Es mucho más sencillo cuando tú decides a qué cuadrante te quieres pasar. Ok, sabemos que el cuadrante está dividido en una rueda y una cruz, y entonces cada cuadrante te va diciendo el tipo de persona en la cual tú te quieres relacionar con respecto al dinero. Entonces tenemos el empleado, tenemos el autoempleado, tenemos el inversor, y el empresario, y tenemos el inversor. Sabemos que en cada uno de esos cuadrantes se piensa de una manera totalmente diferente. Entonces, si tú te quieres pasar de este lado para el otro, también tienes que automáticamente cambiar todo lo que es la mentalidad. Eso, en teoría, bueno, muchos los comprenden, y en algún momento yo pensé que el hecho de comprenderlo, pues ya eso iba automáticamente a motivar a las personas. Sin embargo, quiero decirles que no basta con el motivo, no basta con motivarse, no basta con entender la teoría. A veces podemos quedarnos pegados leyendo muchísimo. Podemos quedarnos pegados leyendo, viendo, atrapados en lo que es una formación, y no accionamos. Incluso podemos utilizar eso como excusa de que necesitamos una preparación previa. No estoy preparado para esto, no estoy preparado para aquello. Entonces, bueno, se pueden trancar. Otros pueden empezar a emprender por su propia cuenta, y bueno, necesitan aprender, necesitan la seguridad, necesitan nutrirse, y sin darse cuenta, de forma inconsciente, pueden pasar con su emprendimiento 1 año y no arranca. Otros pueden pasar toda su vida averiguando
qué negocio es más rentable, cuál es el mejor negocio, entonces ven todas las comparaciones y se les puede ir la vida también ahí. Pues, si algo que yo he aprendido es que los modelos de negocios cambian, porque ellos se van adaptando al tipo de situación que va ocurriendo en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, cuando tú ves un negocio, en una presentación de un negocio en el 2019, y entonces ya a mediados del 2020 decidiste emprender, pues estás perdiendo el tiempo porque en ese tiempo la empresa se está reinventando completamente. O si quisiste darte una pausa y entonces dijiste, no, bueno, llegó la pandemia, o sea, ahorita vamos a esperar que todo se recomponga. ¿Ok? Y cuando ya estás volviendo a tomar en cuenta el hecho de que vas a emprender, entonces tienes que empezar de cero porque ya las empresas han hecho una recomposición de su mercado y aunque en el fondo siguen con su estilo, en el fondo sus procedimientos han cambiado y te va a costar muchísimo porque todo lo que en algún momento estudiaste de la empresa ya no es. Entonces te vas a ver completamente confundido con respecto a eso y eso lo que va a hacer es simplemente echarte más para atrás y no motivarte, confundirte en ese sentido. Entonces, cuando las oportunidades se presentan, el momento es ahora. En mi caso particular, yo empecé en plena pandemia. Yo empecé en junio del 2020. ¿Qué me motivó a mí? Simplemente yo dije que el momento era ahora, pues, o sea, no importa lo que venga. No quiere decir que estaba muy seguro de lo que yo quería hacer, pero el camino me tenía que llevar. Si yo no hubiese decidido en ese momento, tal vez ahorita no estuviese emprendiendo, siguiera igual de confundido, siguiera igual estudiando las variables, estudiando el tipo de empresa, viendo qué hacer, mucho más confundido que antes y sobre todo, muchas personas lo hacen, prefieren preguntarle al tipo de personas que normalmente te va a decir que no emprendas, que eso es arriesgado, porque le estás preguntando a alguien que ni siquiera ha experimentado este tipo de negocio. Entonces, en ese caso decidí hacerlo y estaba completamente motivado. Ya yo he sido una persona que ha emprendido desde el 2015 para acá y siempre estuve buscando la manera de tener un modelo de negocio rentable y en principio comencé yo con una empresa que todavía tengo y está parada ahí legalmente desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista legal pues no tiene nada de movimiento. Comprendí en el 2020 que yo para comenzar de cero nuevamente tenía que apalancarme de algún modelo de negocio y eso fue lo que me motivó, que había un negocio digital con una plataforma en ese momento llamado Vision Travel y ahora es Vision Biz. Y justamente cuando entré en junio, en septiembre hubo un relanzamiento y ahí fue cuando lanzaron la industria de los inmuebles y ahí es donde de ahí en adelante pues la historia es que ya me he formado como corredor inmobiliario o agente inmobiliario. Ok, entonces dándoles esta introducción, la pregunta es ¿por qué debes comenzar ya? Yo al principio hice un post y dije ¿por qué tienes que comenzar ya? ¿Por qué tienes que hacerlo ya, en este momento? Entonces yo te voy a dar 5 razones fundamentales, o sea, 5 razones poderosas de por qué tú tienes que comenzar ya. Una de esas es que el tiempo es valioso. Esa es la primera razón. El tiempo es fundamental. El tiempo es muy valioso. Tú puedes ser una persona en este momento, si tienes 32, 35 años, 38, incluso si tienes menos, si tienes 28. Si hay algo que tienen las personas de esa edad es que esperan demasiado, porque están en su plena etapa de juventud y viven la vida y eso es muy, muy importante porque esa es la etapa de experimentar. Entonces yo les recomiendo que, bueno, vivan la vida exactamente. Pero si su cabeza le da vuelta y significa que quieren emprender, esa generación, la que yo llamo los millennials, son muy soñadores. No tocan tierra. Y en esa etapa de la vida, cuando ya estás en la década de los 30,
soñar es bueno, pero la experiencia es importante. El sueño te lleva siempre a tener una idea de lo que tú quieres hacer, pero está en una nube, en un mundo paralelo, que tú en algún momento lo puedes hacer realidad en tu cabeza y te hechizas y puedes creer que sí, que todo va andando bien y que en algún momento vas a emprender. Pero la realidad de las cosas es que cuando tú emprendes, se te va a caer el negocio. ¿Por qué? Porque lo que tú te imaginas no es lo que realmente sucede. Cuando yo empecé en el 2015, tenía 36 años y en ese momento no sabía ni tenía idea de lo que venía para mí. Simplemente pensé que todo aquello que había imaginado era tal cual como iba a suceder. Y resulta que sucedió algo completamente diferente. Y eso me hizo reflexionar a mí que antes de comenzar yo había pasado más o menos 1 año y medio, 2 años leyendo libros, leí Kiyosaki, leí a Donald Trump, leí, Steve Jobs. Es decir, dije que ya me sentía bien, pues ya me sentía preparado. Dije, no, bueno, ya, ahora sí. Resulta que a pesar de toda la preparación que tuve, cuando yo comencé, no fue así. Aún así, tuve una etapa de revisión para ver qué había pasado con mi vida y bueno, en algún momento pensé que no era para mí y después volví al mundo del empleo y después simplemente estuve como que saltando de un lado a otro buscando diferentes oportunidades. No había comprendido exactamente qué era lo que había pasado hasta que entré a este negocio. Y déjame decirte que el 2020 fue un aprendizaje completo. O sea, yo creo que en 1 año he aprendido, ha sido tan valioso el aprendizaje como los 5 años que duré en la universidad. Entonces el tiempo es valioso y como es tan valioso en este mundo del emprendimiento, no se trata de ir a la universidad. Y ese es esa es la segunda razón que yo te doy. No se trata de ir a la universidad. Si tú tomas conciencia de que si tú estás esperando prepararte primero para emprender, estás dentro de la mentalidad de que hay que primero ir a la universidad para después buscar un empleo. Y no es así. En el mundo del emprendimiento no tienes que ir a ninguna universidad. No se trata tampoco de un empleo. Yo estudié 2 carreras en paralelo. Soy abogado y también estudié historia en la Universidad Central de Venezuela. Y esas 2 carreras, bueno, yo las amo completamente. Me encanta ejercer mis carreras. Aún ejerzo la abogacía, aún escribo. No significa que el hecho de que no trabaje en esas áreas no pueda desempeñarme. Todo lo contrario, yo sí me desempeño en esa área y esa es algo que siempre voy a llevar dentro de mí, pero en algún momento de mi vida, cuando estaba estudiando en la universidad y cuando me gradué, pues me di bastantes cabezazos porque pensaba que ya lo tenía resuelto todo. De hecho fue así, pues en ese caso, en un principio, pues me fue muy bien, pero resulta que no me llenaba en ese caso. Entonces, como yo siempre he amado la universidad, después fui profesor universitario, por supuesto que la formación académica es fundamental, pero en este caso, cuando vas a emprender, tu aprendizaje es totalmente diferente. No se trata de ir a la universidad, no se trata de estructurarte como si primero tengo que aprender y después emprender. No se trata de eso en ese caso. Y en tercer lugar, que tiene que ver mucho con el primero, no se trata tampoco de un empleo. Fíjate bien, voy a ir al 2 y al 3 nuevamente. O sea, primero, no se trata de la universidad, no se trata tampoco de un empleo. Cuando yo fui a la universidad estudié 2 carreras. ¿Okay? Luego que me gradué de abogado,
Tiempo después entré en la administración pública y ahí desempeñé durante los siguientes 14 años como funcionario de carrera, ocupé varios cargos, fui director en varias áreas y también tuve la oportunidad de ser profesor universitario. Hubo un tiempo en la vida en que ser profesor para mí significaba estar como que en la cúspide de lo que yo quería hacer, porque estaba enseñando y a mí me gusta mucho enseñar y creo que eso nunca lo voy a dejar de ser. Sin embargo, bueno, no hay vida más tranquila o más monótona que ser funcionario público y profesor universitario, porque en ambos casos tú tienes una vida como diseñada, pues hay unas temporadas, en agosto, en julio, agosto te vas de vacaciones, en diciembre, enero también, no trabajas en Semana Santa, no trabajas en los días feriados, día del empleado público, día del profesor universitario, bono por aquí, bono por allá, es decir, tienes una vida muy cómoda, pero no productiva. Porque es monótona, o sea, tú vas, bueno, trabajas en la universidad, das clases, tienes un horario y en un principio eso fue enriquecedor para mí. Fueron unos años muy fructíferos para mí, de verdad que los amé, pero ya después de 14, 15 años ya prácticamente eso es una luz que se fue apagando completamente, porque habían cosas que yo quería hacer, habían sueños que yo quería cumplir. Y sentía que eso me iba a llevar a un punto en el que, bueno, o sea, sí lo voy a hacer y lo iba posponiendo. Entonces, cuando llega la crisis en el 2015, 2016, es como un empujón y una oportunidad de decirte, bueno, o sea, ¿qué esperas tú? O sea, tú esperas seguir en esta monotonía y seguir adelante, o seguir adelante y buscar un emprendimiento y cumplir tus sueños. Entonces, fue ahí cuando empecé a tener la idea de querer emprender. Ya antes de la crisis lo quería hacer y tardé muchísimo porque 2 años antes tratando de empalmar la cosa, ya va, déjame leer tal libro, déjame leer lo que significa la libertad financiera y todo aquello. Y fíjate que no tenía ni idea que cuando ya dije, este es el momento, resulta que llegó la crisis. Entonces me di un cabezazo duro porque no estaba comprendiendo el asunto. Tal vez sí lo hubiese comprendido si hubiese entrado al negocio mucho antes. ¿Por qué? Porque cuando tú te rodeas de las personas que sí conocen del negocio, sí conocen cómo se mueve el mundo del mercado, te pueden advertir y te pueden decir qué es lo que puede pasar. Aunque igual la crisis te va a llegar, pero con personas que tú conozcas en esa área, te pueden ayudar. Yo no me valí sino de mi propio conocimiento como autodidacta y eso me llevó a mí a creer que yo lo tenía todo. Además, como era un profesor, ya tenía un posgrado acumulado y entonces, bueno, uno piensa que con el conocimiento basta y que al aplicarlo eso va a salir perfectamente en ese caso. Entonces, no se trata de ir a la universidad ni tampoco de un empleo, no se trata tampoco de dinero. En este negocio el dinero viene por añadidura, o sea, no se trata de dinero, no se trata de que, oye, esto no me está funcionando y esto quiero algo quiero aumentar mis ingresos, porque bueno, antes de la crisis yo ganaba muy bien, pero no tenía nada de conocimiento acerca de lo que era la administración, es decir, no tenía conocimiento de cómo administrar mi finanza. No tuve nunca ese conocimiento de ver, y por más que intenté, no supe nunca cómo administrar mi finanza. ¿Ok? Entonces eso me llevó a la crisis, fue simplemente a querer emprender, o sea, empalmar el emprendimiento con recuperar mi estilo de vida. Y ahí fracasé completamente. Entonces, si tú quieres emprender porque tú quieres tener un estilo de vida o porque simplemente es ganar dinero por ganar dinero, estás equivocado o estás equivocada completamente. No se trata de eso. Cuando yo te digo que debes comenzar ya, repito, no se trata ni de ir a la universidad, ni de ir al empleo, ni de un empleo, ni se trata de dinero. Mucho menos, y te voy a decir en la quinta razón, no se trata tampoco de hacerte rico y famoso. O sea, en ese caso, emprender no significa nada de eso. Y vuelvo otra vez, en principio, 5 razones
razones por las cuales debes emprender ya. En general, esas 5 razones engloban una sola cosa, porque es totalmente diferente a lo que tú estás en contra. No quieres un empleo, no quieres no quieres una vida monótona, no quieres planes de pensión, no confías en los bancos, o sea, salte de ese cajón y vete para acá, pero salte completo de aquí también. Despéjate de ese conocimiento y échalo para afuera. O sea, tenlo ahí, ¿no? Pero en este círculo no lo uses. Entonces, ¿cuáles son esas 5 razones? Primero, el tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso y cada minuto que tú decidas, que tú emprendas en este negocio, es un minuto de aprendizaje. Es un minuto donde tú estás empezando a conectarte con una energía que en el tiempo en que así sea para ti, va a llegar de manera exitosa. No se trata de ir a la universidad, no se trata tampoco de un empleo, ni se trata tampoco de dinero, y mucho menos se trata de ser rico y famoso. En este último caso, te voy a recomendar algo. Hay un libro que se llama El millonario de al lado, y te vas a dar cuenta que como el libro está basado en un estudio que se hizo en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que las personas que más tienen dinero en Estados Unidos son los que están camuflajeados. No se trata de ser como Donald Trump, o no se trata de ser como los más famosos allá en Estados Unidos. No se trata de vivir en una tienda, en un lugar lujoso, no se trata de tener un Ferrari. No se trata de eso. Se trata de ser disciplinado, se trata de cumplir tus sueños y de transformarte. Porque si hay algo que a mí me ha sucedido a lo largo de un año, es que yo me he transformado completamente y he avanzado a pasos agigantados como tú no te imaginas. Entonces, sentirse bien con lo que tú estás haciendo, sin tener que estar en esos estados de ansiedad y de frustración porque el negocio no camina, no logro nada. Y el hecho de tú creer que porque creer o tener que compararte con los ricos y famosos por verlos cada día como lucen y tener ese afán de lucir así, te va a llevar al fracaso. No es eso, de eso no se trata. No se trata. Y esas son las 5 razones por las cuales te digo que debes comenzar ya. Primero, quítate todas esas cosas de ahí. Y en lugar de eso, te voy a decir de qué sí se trata. Sí se trata primero de conectar tus sueños y lo que tú has aprendido hasta esta fecha con lo que decidas emprender. No se trata de que tú vas a dejar de ser, poniéndome el ejemplo, no se trata de que yo voy a dejar de ser abogado, ni voy a dejar de ser historiador, ni voy a dejar de ser lo que soy, profesor. No se trata de eso en ese caso. Se trata de, repito, conectar tu sueño con lo que ya sabes. Se trata de que tú, todo aquello que has aprendido por experiencia, lo conectes con ese emprendimiento que tú decías, y va a llegar por añadidura, vamos a decirlo así. En mi caso particular hay algo muy, muy fascinante, que es que yo durante 20 años he sido un abogado especializado en el área administrativa, es decir, administración pública, y en todo lo que tiene que ver con el área civil, sobre todo en el área de familia y sucesiones. Pero yo jamás en mi vida trabajé el área de bienes y derechos reales, ¿no? Y cuando se conecta mi profesión con el área inmobiliaria, y cuando me estaba certificando como agente inmobiliario, estaba volviendo a la universidad. Prácticamente estaba volviendo al segundo año de Derecho, y para mí fue satisfactorio porque todo ese conocimiento entró de manera perfecta. Entonces, ya en mi línea o en mi equipo de trabajo, yo soy el único abogado, y me alegra mucho colaborar con el equipo y y convertirme como en una referencia, porque siempre le preguntan, bueno, dile a Jaime de qué se trata esto y de qué se trata lo otro. Además que he aprendido porque he tenido que leer
documentaciones y entonces he tenido que repasar, buscar nuevamente en la biblioteca, formarme nuevamente, pero como te venía diciendo, yo no tuve primero que prepararme, o sea, yo ya estaba dentro del negocio, yo no sabía tampoco que iba a hacer eso. El aprendizaje sí es garantizable, es decir, tú entras en un negocio digital o entras en un emprendimiento y ten la plena garantía de que sí vas a aprender, porque el negocio mismo es el negocio y a su vez también es la universidad. Y cuando estás en eso, estás conectándote con algo, con tu esencia, y eso quiere decir que estás aprendiendo en ese sentido, ¿ok? Entonces yo pude unir eso, pude unir también lo que yo sé, que es ser profesor universitario, porque a través de estas masterclass dejo el mensaje. No solamente eso, sino que antes tenía un aula donde habían 20, 30 alumnos. Ahora, bueno, tengo un aula virtual que a veces me sorprendo porque hay personas que me han dicho, bueno, no sabía que tú dabas clases, en estos días vi tu máster completica. Es decir, eso me satisface muchísimo porque más que el sueldo, más que un salario, más que ser un profesor universitario, la satisfacción de enseñar es algo que enriquece muchísimo. Entonces, conectar todo lo que tú sabes con este negocio es maravilloso. Además de eso, conectas con muchas más personas, te vas formando, te vas especializando y te vas profesionalizando en tu área, porque ser agente inmobiliario es como una tercera profesión que actualmente estoy ejerciendo en este caso. Además de ser profesor universitario, además de ser un agente inmobiliario, pues tener un equipo de trabajo y convertirte en un networker, tener tu propia red de negocio y conformar un equipo de amigos, porque eso es lo que somos, amigos, e intercambiar experiencias es lo más maravilloso que puede ocurrir. No tienes que emprender solo, no tienes que andar por ahí dándote cabezazos, no tienes por qué tratar de descubrir el agua tibia, sino que simplemente únete con un equipo para que veas cómo vas a encontrar un gran potencial en lo que en lo que estás haciendo en ese sentido. Lo más importante de esto es que cuando tú conectas tus sueños con lo que sabes, con lo que conoces, entonces le vas dando tu propia forma, lo vas haciendo a tu manera. Cuando tú, si tú tienes una profesión, consigues un empleo, por supuesto que te va a encantar lo que haces, pero con el paso del tiempo, que un jefe te diga cómo hacer las cosas, que un jefe te diga el estilo que tiene que darle, cuando ya tú estás armando tu propio criterio de cómo deberían ser las cosas, entonces te empieza a picar el cuerpo porque quieres hacer algo a tu manera, y es ahí cuando tú quieres ser tu propio jefe. Entonces, eso es muy importante que lo tengas presente, que cuando tú emprendes, las cosas son a tu manera, de tu forma, adaptando el negocio a tu forma. Por supuesto, tienes que entender que cuando entras en un negocio digital, cuando te unes, te apalancas de una empresa, la empresa tiene una forma de operar por su experiencia. Ellos te ponen las herramientas, pero simplemente tú decides cómo tienes que hacer las cosas en ese caso. Así que de eso sí se trata, de conectar tus sueños y lo que sabes con lo que decidas emprender. Por otro lado, además de eso, es un camino de transformación y vivencia personal, porque tú estás acabando con viejos patrones. Cuando tú emprendes, deja de ser ya una persona con mentalidad de empleado y empiezas a tener una mentalidad de empresario. Es un camino de evolución cuando ya pasas al otro cuadrante, y cuando te conviertes en empresario, después te vas a convertir en un inversor. ¿Ok? Tienes que cambiar viejos patrones, viejos esquemas. Es un viaje de autorrealización personal, porque por primera vez sientes que lo que estás haciendo también te está enriqueciendo por dentro y te está transformando. Cuando tú estás en ese mundo y en ese momento, fíjate que ni siquiera el dinero lo mencionas por allí, porque eso es parte del emprendimiento, o sea, es parte de lo que tú estás haciendo. Si a ti te gusta, si tú trabajas con un equipo de trabajo, si tú ves que todo fluye armoniosamente, por supuesto que el dinero va a fluir armoniosamente también, porque estás en un equipo exitoso.
estás haciendo algo de manera exitosa, y eso, mi querido amigo o amiga, va a venir solo por añadidura. Y sobre todo en la medida en que tus patrones vayan cambiando, en la medida en que tú entiendas que esto no es un empleo, no es que yo entré hoy y a los 15 días ya yo voy a tener resultados, porque pensar esa es la forma como piensa un empleado. Un empleado siente la seguridad cuando tiene un empleo, porque sabe que ya entró en nómina y a los primeros 20 días, bueno, voy a cobrar mi primer cheque o sueldo, y el último del mes, bueno, ya voy a cobrar mi otra quincena y voy a ver cuánto acumulé de prestaciones y todo eso. Siente la seguridad, una seguridad engañosa, porque lo que tú no sabes es que tú estás dependiendo de alguien que se llama jefe o patrono, que puede decidir en algún momento prescindir de tu seguridad. O sea, la seguridad está en las manos de él, no en las tuyas. O un negocio digital tú lo estás construyendo poco a poco, hasta que llega un momento en que no solamente lo vas a tener en tus manos, sino en tus venas. Va a correr por ahí todo aquello que has construido en ese sentido. Entonces la transformación también viene con la conexión que hagas con usar o apalancarte de un negocio digital para construir tus propios sueños. Por otro lado, todo eso que yo te acabo de mencionar es vivir la experiencia. Es que la experiencia tiene que formar parte de tu vida, ser un networker o ser un agente inmobiliario. Para mí significa que lo vivo a plenitud, y cada día, sábado, domingo, lunes, martes, los días, no existen días de la semana, porque ese viejo esquema también de trabajar de lunes a sábado o por guardia no está en mi cabeza. En mi cabeza está en que, bueno, cuando llega la oportunidad llega, cuando quiero descansar descanso, cuando quiero leer y motivarme me motivo. O sea, no hay horario. Simplemente el ritmo te lleva, hay topes, pues hay ritmos donde, bueno, trabajas incansablemente porque, bueno, te llega la oportunidad. Hay una época donde tienes que mostrar inmuebles, tienes que vender, tienes que confiar en tu equipo. Hay otra época donde la cosa baja, pero entonces también aprovechas la oportunidad y te nutres, lees lo que tenías pendiente, haces ajustas lo que tengas que ajustar, estás pendiente de tu finanza, ves cómo ya estás más cerca de alcanzar un sueño o una meta, y con esto puedo construir algo. O sea, eres el dueño de tu propio tiempo en ese sentido, y lo más importante es que estás viviendo la experiencia. Es parte de la experiencia. O sea, estás con tu emprendimiento, estás aprendiendo y estás viviendo la experiencia. Además de eso, estás creciendo a nivel personal. Entonces estás madurando completamente y estás en un camino total de transformación en ese sentido. Por otro lado, y no podía faltar, es un camino de aprendizaje. O sea, el aprendizaje es desde el momento en que entras en un negocio hasta que siempre vas a aprender. O sea, aprendes mucho más que en la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad te hacen un examen y tú pasas, pues hay un plan de evaluación en este caso, pero aquí la evaluación es la propia vida. O sea, ¿cuántos exámenes pude haber raspado yo desde que entré en este emprendimiento? Muchos. Y aquí no se llama raspar el examen, se llama fracaso, o simplemente te caíste, o simplemente, no sé cómo llamarlo en ese sentido, pero ¿por qué uno debe aprender? ¿Por qué se llama así? Porque simplemente del fracaso es como tú aprendes. Del fracaso es como tú aprendes, es cuando empiezas a levantarte nuevamente, porque te pega durísimo. A veces uno siente que es una materia que no vuelves tú a reparar en ese sentido, sino que tienes que volver a comenzar. Y cuando vuelves a comenzar, vuelves otra vez con otra mentalidad y mucho más maduro. Entonces, ya tú lo has escuchado, o sea, ya lo hemos escuchado en muchos motivadores. O sea, el fracaso forma parte del crecimiento personal. ¿Ok? Y si nosotros tenemos ese miedo a fracasar, pues nos vamos a quedar anclados ahí y no vamos a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es que tampoco tú vas a llegar, bueno, si fracaso, bueno, sino que simplemente debes entender que cuando llegue ese momento, respires profundo y entiendas que eso es una de las cosas, eso es un alto en la vida,
un alto para decirte: madura, ve bien lo que estás haciendo, porque parece que no estás tomando el camino correcto en ese caso. Entonces, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí muchísimo, y tal vez me vaya a pasar, pero en menor proporción, porque ya no me voy a dar los mismos golpes que antes. Sí puedo darme unos cuantos golpes más, y bienvenidos sean, o sea, estoy consciente de eso. Y cada día trato de superarme, cada día trato de motivarme. ¿Y cómo me motivo? No aislándome, sino con mi equipo de trabajo, oyendo al líder, oyendo al manager, y leyendo las recomendaciones que ellos, de los libros que ellos te piden que leas en ese caso, si es que te recomiendan. ¿Ok? Entonces, ¿qué consejo te puedo dar a ti? Y vamos a hacer un repaso nuevamente. ¿Por qué debes emprender? Te di, en primer lugar, algunos motivos por los cuales debes emprender, y te dije de qué no se trata, y después te dije de qué sí se trata. ¿Ok? Lo que te estoy diciendo es que es simplemente la respuesta a esa pregunta de por qué debes emprender. Si tú tienes claro todo esto que te estoy diciendo, ya deberías en este momento comprender que no se trata de todo aquello que tú vienes pensando con esa mentalidad de empleado. Se trata de que te tengo que poner en acción ya, inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la cual tengo garantizado el éxito. Aquel que piense que va a emprender y no se va a dar cabezazo está completamente equivocado. O sea, emprender significa darse cabezazos, aprender, vivir la experiencia y entender que tienes que conectarte, que estar completamente conectado hasta que el emprendimiento forme parte de ti y forme parte fundamental de tu vida. Es por eso que, antes de terminar, te voy a dar 5 consejos que tienes que tomar en cuenta. Tienes que tomar en cuenta. Primero, trabaja en equipo. O sea, no te aísles. No creas que tú lo puedes hacer solo. No te aísles. O sea, trabaja en equipo. Emprende un plan de acción y motiva a otras personas. Emprendan todos juntos. Hagan un equipo, apalánquense. ¿Ok? Y por otro lado, es fundamental que no te desprendas de la tecnología. Eso es vital. Redes sociales y plataformas digitales son lo que tú debes tener a la mano. Tablet, PC y teléfono inteligente. Debes tenerlo siempre a la mano, porque allí es donde está la fuente de todo. Es allí donde estamos conectándonos con la nueva economía del siglo XXI. Y es allí donde tú tienes todas las herramientas por las cuales vas a aprender en este caso. Y en tercer lugar, yo diría que este no es el menos importante, sino el más importante. Traza un plan de acción. Es decir, pregúntate a ti mismo o a ti misma: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu motivación? Algo que te encienda la chispa. ¿Ok? O sea, yo quiero ser esto, yo quiero llegar a esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito apalancarme. O sea, con esta empresa, con este plan de educación, con este plan de incentivo, yo puedo lograr a la meta que me va a llevar a mi gran meta, que es tener lo que más he soñado. Hay gente que ha soñado con tener la casa de sus sueños. Hay gente que ha soñado con viajar enteramente, con reunir el suficiente dinero como para viajar. Y eso es espectacular. Esas fueron una de las cosas por las cuales me motivaron a mí a estar en este negocio. Si hay algo que me motivó a mí, si hay algo que yo constantemente me pregunto y lo reafirmo, es que a mí me gusta escribir. Pero si hay algo que me pasó a mí cuando era empleado, es que yo me veía muy limitado, porque a mucha gente le gustaba que yo escribiera, pero me marcaban la pauta. Y si hay algo que a uno le gusta, es escribir a su manera y sobre todo decir lo que uno piensa, no que te restrinjan. Entonces yo en muchas oportunidades tuve que rechazar algunas ofertas, porque bueno, o sea, primero no me vas a obligar a hacer algo que yo no quiero. Es decir, es como que yo
haya pintado algo así como un cuadro, algo parecido a un Picasso o un Monet, y entonces digan, no, pero, o sea, quítale esas caritas ahí todas feas ahí, ponle un paisaje. Dios, no. Si le quito eso, le estoy cortando, le estoy quitando la esencia de lo que es la obra artística. Entonces, en mi caso pasaba así. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he querido? Tener mi propia editorial. Tener mi propia editorial es algo que me va a satisfacer porque voy a escribir como yo quiera. Pero no solamente eso, sino que así como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas. ¿Ok? Entonces es inspirar a los demás, ayudar a los demás también a que se inspiren y a que escriban lo que quieran y tenderles la mano para que eso pueda hacer. Por otro lado, también está tener una propia fundación para ayudar a mi propia familia, que de paso sí lo estoy haciendo obviamente, pero mi familia es muy grande. Pero ¿qué pasa? Que con esta pandemia vi una de las cosas que más padecí fue haber visto cómo mi familia, la mayoría de mi familia, por no contar con un plan de salud, muchos tuvieron que pasar por situaciones muy adversas en ese caso. Y eso a ti te levanta, moralmente te pega, pues, porque tú realmente, si vas a emprender y si vas a hacer algo en la vida y si quieres ser libre financieramente, pues también tienes que ayudar a los demás. Y esa es una gran motivación. Ayudar a tu familia y después que ayudas a tu familia, ayudar a los demás es una gran motivación. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por construir, hay que dejar un legado y eso es lo más importante. Además de eso, bueno, existen, te estoy hablando nada más de la punta del iceberg porque hay muchos sueños, hay muchas motivaciones. Transformarme a través de este negocio me ayudó muchísimo a escribir todavía algunas metas y a definir cuál es mi gran meta. Todavía estoy en esa búsqueda, pero ya sé a dónde tengo que ir porque sé que si yo no emprendo mi acción ya no voy a cumplir esas metas. Va a quedar ahí siempre en una nube. Así que querido amigo y querida amiga, yo te motivo, espero que este corto video o este pequeño video sea inspirador para ti en ese sentido. Y si tú decides emprender, si todo lo que he dicho en este momento te acaba de convencer, entonces es aquí cuando te digo que tienes la oportunidad de contactarme a través de este canal o simplemente ve a mi perfil y vas a ver un link donde me puedes contactar. Ahí está mi WhatsApp, mi YouTube, están todas las formas de contactarme. Y si tú quieres que yo te dé más detalles sobre lo que estoy haciendo como agente inmobiliario, sobre cómo he crecido, pues podemos conversar. Eso sí, aquí en este negocio 1 más 1 son 2, es cuestión de emprender y hay muchas facilidades. Si te digo en este momento que tan solo con $110 puedes comenzar, o sea, lo que yo no pude hacer hace un año es posible ahorita. O sea, tú puedes comenzar con $110. Hace 5 años atrás en este negocio tenías que buscar $1.500, $1.400 para comenzar, pero solo por $110 tú puedes comenzar y puedes construir un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que van a ser tus amigos y van a hacer las cosas a tu manera. Entonces, toma conciencia también de que $100 hoy en día es algo que tú puedes conseguir. O si no los tienes en este momento, pues no es mucho esfuerzo el que tienes que hacer para conseguirlos. Tienes que ser muy inteligente, pedirlos prestados, porque tú sabes que eso lo vas a recuperar. O simplemente ir ahorrando $20 por aquí, $20 por allá, 50 por aquí y ya tengo la inicial. Y después que tú empieces, ese es el camino. Va a depender de ti más que de mí, porque yo simplemente te voy a dar las herramientas y te voy a dar el camino para que tú en un mes, en 2 meses, en 3 meses ya te sientas encaminado y encaminada. ¿Ok? Vas a formar parte de un equipo maravilloso que te va a motivar y tu mentalidad va a cambiar completamente, porque estoy completamente seguro que en algún momento me vas a decir, esto es lo que yo estoy buscando. Siempre y cuando tú tomes estos consejos que te acabo de dar. Entonces,
Si es así y si estás preparado o preparada, el momento es ahora, así que contáctame lo más pronto posible después de haber visto este video. Ha sido un placer estar por aquí nuevamente en este canal y espero verte o contactarte en algún momento, vernos la cara y decir bienvenido a mi equipo de trabajo. Así que muy buenas noches o muy buen día si estás escuchando si has visto este video en forma diferida. Hasta luego, bye.